Hola chicos, buen día. Hola. Estamos acá en Xi'an, la ciudad de China. Estamos yendo a la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de la China. La tumba esa de los guerreros de terracota, Esa misma. tan famosa. La famosa. Y estamos acá, nos tomamos un colectivo local, el 306. Fácil y barato, ¿no? 7 yuans. No hay necesidad, mucha gente piensa que hay que contratar un tour, pero se puede ir a hacer solo y nosotros estamos haciendo. Sí, no es tan difícil para nada. Llegamos. Esta es la entrada, bueno, la segunda entrada, y acá están todos los... Acá están todas las fosas. Las fosas, ¿se dice? En inglés los pits. Esa es la fosa principal con los 6.000 guerreros. Pero vamos a ir primero a las más chicas para no decepcionarnos después. ¡Wow! Es gigante porque... ¡Wow! Y ese es el chico. Esta es la chiquita. La puta que lo... Perdón. A ver. Acá está todo un poco más o menos roto, ¿no? Sí. A ver. Esta parte no me impresiona tanto. ¿Dónde están los bichos? Ah, ahí se ven unos caballos enteros. Es que todavía toda esta parte de acá, ellos no excavaron, no retiraron el techo para ver qué hay abajo. Entonces... Ni creo que van a retirar, ¿no? No, ahora es porque el problema es la pintura de las esculturas. Las esculturas están todas pintadas, pero cuando las sacan, en 4 minutos la pintura se cae, se desfleca todo. Entonces todavía no saben cómo mantenerla, por eso está parada la excavación, pero lo que sí están haciendo todavía es reconstruir los pedazos que ya están expuestos. Ahí se ve todo un montón de estatuas ahí todas quebradas. Pero acá están todas las artillería. Ahí también. Lo que son Caballería, arqueros. Y acá hay un montón de cosas, un trabajo de logo para los... Alto rompecabezas. Para los, ¿cómo se llama? Arqueólogos. Sí. Arqueólogos o para los expertos en Tetris, porque tienen que armar todos los bichitos. Lo que hacían los tipos estos era el cuerpo por un lado, que lo hacían en serie, y después las manos y la cabeza, cada una es diferente. No hay 2 manos iguales y no hay 2 cabezas iguales. ¡Chan! Era una línea, fue la primera línea de producción. Una línea de producción, sí. Y la cabeza tenía 8 moldes. 8 moldes, sí. Pero le cambiaban, le ponían un poquito más, así. Le cambiaban los rasgos. Cada cabeza tuviera su propia identidad. Y hay diferentes estilos de... Mira, acá hay un arquero. De peinados y de diferentes razas también. Se nota gente que son mongoles, gente que son del sur de China, gente que son del norte. Ese por ejemplo no te podría decir, para mí tiene cara de chino, pero por ahí alguien de acá dice, ah, mira, parece un catamarqueño de China, del Catamarca de China. Es uno de los 7 generales que había acá en la fosa. Y bueno, la historia era que los guerreros estaban divididos por ranking. Sí. Y el tamaño de las estatuas cambiaba de acuerdo al ranking. Y bueno, ese como general era la estatua más grande y más poderosa. Y se nota todo por la ropa, los 2 robes, los nudos que tiene, y el cabello. Pelo y el tamaño de la estatua. Bueno, esta acá es la fosa número 3, que es la fosa donde se encontraron todas las figuras de alto rango, generales, capitanes y así. Y están esos 4 caballitos ahí, a ver si me voy para allá. Esta fosa fue la más dañada por el vandalismo. Se encontraron muy pocas armas de metal. El coso de terracota lo que representa es la guarnición que custodiaba la capital. Es una copia de las tropas que estaban en la capital. A ver. Wow.
Wow. It's a combined battle formation of charioteers and infantrymen. The eastern end of the pit are 3 rows of ramparts. Mira acá. Acá se ve cómo hacen la reconstrucción. Agarran todos los pedazos más o menos que estaban en una zona, los meten en esas cajas y después Tetris, rompecabezas mal hasta que lo arman. 5.000 pieces. Sí. Una paciencia, un trabajo chino. Un trabajo chino. Bueno, por último, pero no menos importante. Sí, menos importante. Bastante menos importante. Acá hay un cine. Hay un cine que te muestra algo de la historia. La verdad es que la película es medio aburrida. Es antigua. Es antigua, entonces más lenta, parece cine francés. Y aparte no tiene sonido, ¿no? Los sonidos están retrasados. Sí, son cualquiera. Mucho pero te explica algo, sí, igual. Yo creo que está bueno venir acá antes y ir a ver las cosas después. Y si quieres comprar, si querés que te rompan bien el upite, venís a comprar acá alguna cosa. Puedes comprar un guerrero, una réplica. ¿Quién compra un guerrero de 2 metros? ¿Qué te pareció? Hagamos así un cierre. Sí, espectacular. Espectacular. Increíble. Estaba diciendo que encontraron un vasito ya. Sí, encuentran un florerito y ya te hacen un museo alrededor. Y esto acá encontraron un ejército. 8.000 con todo aparte, con cosas, con ropa, con cosas de espadas, armas. Es una locura de locos, así. Pero por lo que te cobran y por la cantidad de gente que viene todos los días, podría mejorar la parte en inglés. Podría mejorar mucho. Hay mucho room for improvement. Sí. Así, con la tecnología china y con lo barato que les cuesta. Sí, con lo barato que les cuesta hacer cualquier cosa. Sí. Está todo medio antiguo, bastante antiguo. Sí. Todos los signage así. Sí. Muy ochentoso, setentoso. Todavía le falta un poco, pero igual de puta madre, ¿eh? De puta madre. Sí. Y así terminamos. Y con eso terminamos. Terminamos con esa frase. Puta madre.